Catecismo Romano, tercera parte, capítulo primero, los 10 mandamientos. Suma y compendio de todas las leyes, dice San Agustín, que es el Decálogo, porque aunque son muchas las cosas que Dios habló, con todo eso solo se dieron a Moisés 2 tablas de piedra, las que se llaman, las tablas del testimonio, que habían de estar en el arca, pues todo lo demás que Dios mandó, está pendiente de aquellos 10 preceptos escritos en las 2 tablas, como lo echará de ver el que lo examine con cuidado, para entenderlo con rectitud, así como estos 10 mandamientos se encierran en aquellos 2, a saber del amor de Dios y del prójimo, de los cuales depende toda la ley y profetas. Siendo pues esta la suma de toda la ley, es menester que los pastores empleen días y noches en su contemplación, no solo para que ajusten su vida según esta regla, sino también para que enseñen la ley del Señor al pueblo que les es encomendado, porque los labios del sacerdote guardarán la ciencia, y de su boca se ha de saber la ley, porque es el ángel del Señor de los ejércitos, lo cual pertenece muy en particular a los pastores de la ley nueva, que como más allegados a Dios, deben ser transformados de claridad en claridad, obrándolo así en ellos el Espíritu del Señor. Y pues Cristo Señor nuestro los llamó con el nombre de luz, es obligación suya, ser luz de aquellos que están en tinieblas, doctores de ignorantes, maestros de pequeñuelos, y si fuere alguno sobrecogido en algún delito, instruirle ellos, que son espirituales. En el confesionario también hacen el oficio de jueces, y sentencian según la calidad y gravedad de los pecados. Por tanto, si no quieren engañarse por su ignorancia a sí mismos, y a los demás, es necesario que estén muy vigilantes en esto, y muy ejercitados en la explicación de los mandamientos divinos, para que puedan juzgar de cualquier acción y omisión según esta divina regla, y enseñar, como dice el apóstol, la doctrina sana, esto es, la que no contenga ningún error, y cure las enfermedades de las almas, que son los pecados, para que sea el pueblo agradable a Dios y seguidor de buenas obras. Por tanto, en este género de explicación proponga el pastor a sí mismo y a otros aquellas razones, que persuadan, que deben todos obedecer a la ley. Entre las muchas cosas que pueden impeler los ánimos de los hombres a guardar los mandamientos de esta ley, es eficacísima la consideración, de que el mismo Dios es el autor de ella, porque aunque se diga que fue dada por los ángeles, con todo eso no se puede dudar que la puso el mismo Dios, de lo cual dan claro testimonio no solo las palabras del mismo legislador, que se explicarán poco después, sino también casi infinitos lugares de las Escrituras, que fácilmente se ofrecerán a los pastores, porque ninguno hay que no experimente tener impresa por Dios en su alma una ley por la cual pueda discernir lo bueno de lo malo, lo honesto de lo torpe, y lo injusto de lo justo. Y como la fuerza y condición de esta ley no es diversa de la que está escrita, ¿quién se atreverá a negar que es Dios el autor de la ley escrita, así como lo es de la interior? Pues de esta luz divina ya casi obscurecida por las costumbres depravadas y por la envejecida perversidad de los hombres, se ha de enseñar que Dios más bien vino a esclarecerla, que a traer otra nueva, cuando dio la ley a Moisés. ¿No piense acaso el pueblo, oyendo que fue abrogada la ley de Moisés, que no está obligado a estas leyes? Porque muy cierto es que no se ha de obedecer a estos mandamientos, por haber sido dados por medio de Moisés, sino por haber nacido con nosotros mismos, y haber sido explicados y confirmados por Cristo Señor nuestro. Muchísimo valdrá, y será de gran peso para persuadir la observancia de la ley esa consideración, de ser el que la impuso el mismo Dios, de cuya sabiduría y equidad no podemos dudar, como ni tampoco huir de su infinita virtud y poder. Por eso cuando su majestad mandaba por los profetas que se guardase la ley, decía, que él era el Señor Dios. Y en el mismo principio del Decálogo dice, yo soy tu Dios y Señor. Y en otra parte, si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Mas no solo despertará los ánimos de los fieles, para guardar los mandamientos de Dios, sino para rendirle humildes gracias, el habernos manifestado su voluntad, en la cual se contiene nuestra salud. Por esto, declarando la Sagrada Escritura en varios lugares este gran beneficio, previene al pueblo que reconozca su dignidad y la liberalidad del Señor, como cuando dice en el Deuteronomio, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a vista de los pueblos, que oyendo ellos todos estos preceptos, digan, he aquí un pueblo sabio, y entendido, gente grande es esta. Y también en un salmo, no lo ha hecho así con otra nación ninguna, ni les manifestó sus juicios. Y si además de esto declarase el párroco según la autoridad de la Escritura el modo y circunstancias, con que se dio la ley, fácilmente entenderán los fieles, con cuánta devoción y rendimiento se debe venerar esta ley recibida de Dios. Porque 3 días antes que se promulgara, se mandó a todos de parte de Dios, que lavasen sus vestidos,
y se abstuviesen del uso conyugal, a fin de que estuvieran más santos y dispuestos, para recibir la ley, y que acudieran al tercer día, siendo después conducidos al monte, desde donde el Señor les había de dar la ley por medio de Moisés, a solo éste se dijo, que subiese al monte, porque vino Dios con majestad muy grande, y cercó aquel lugar de truenos, relámpagos, fuego, y nieblas espesas, y empezó a hablar con Moisés, y le dio las leyes, y no por otra causa quiso hacer esto la sabiduría divina, que para amonestarnos, con cuán puro y humilde corazón debe ser recibida la ley del Señor, y que si despreciamos sus preceptos, nos amenaza la divina justicia con las penas que tiene decretadas. Pero añadiendo más, muestre también el párroco que los mandamientos de la ley no tienen dificultad, que aun con sola esta razón de San Agustín podrá enseñarlo, dice así, ¿cómo? Pregunto, se dice, que es imposible al hombre amar, vuelvo a decir, a su Criador, liberalísimo y amantísimo Padre, y luego también amar su misma carne en sus hermanos, pues el que ama, cumplió la ley. Por esto afirma claramente el apóstol San Juan, que los preceptos de Dios no son pesados, y según San Bernardo cosa ninguna pudo pedirse al hombre, ni más justa, ni más digna, ni más provechosa para él. Por esta razón maravillado San Agustín de la suma benignidad de Dios, habla con su majestad de este modo, que es el hombre, Señor, para que tú desees ser amado por él, y si no lo hace, le amenazas con gravísimas penas, no es harta pena, el que no te ame yo. Y si alguno se excusa con que la corrupción de la naturaleza le impide amar a Dios, se ha de enseñar que Dios que demanda el amor, le infunde en nuestros corazones por su divino espíritu, y que el Padre Celestial da este su espíritu bueno a los que se le piden, de manera que con razón oraba así San Agustín, da, Señor, lo que mandas, y manda, lo que quieras. Y como este auxilio de Dios le tenemos pronto mayormente después de la muerte de Cristo Señor nuestro, por la cual el príncipe de este mundo fue echado fuera, ninguno tiene, por qué acobardarse aterrado de la dificultad, porque todo es fácil para el que ama. Sobre todo lo dicho aprovechará muchísimo para persuadir el mismo intento, explicar que es indispensable obedecer a la ley, y mucho más no faltando en nuestros tiempos hombres que impíamente y con gran daño suyo no se avergonzaron decir, que ya fuese fácil, ya difícil la ley, en manera ninguna era necesaria para la salud, cuya malvada y pérfida sentencia confutará el párroco con testimonios de la Sagrada Escritura, y señaladamente del apóstol, con cuya autoridad pretenden ellos defender su error. ¿Qué dice pues el apóstol? Que el prepucio nada es, y la circuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Y cuando en otra parte repite la misma sentencia, y dice, que en Cristo solo vale la nueva criatura, llanamente entendemos, que llama nueva criatura en Cristo al que guarda los mandamientos de Dios, porque aquel ama a Dios, que tiene, y guarda sus mandamientos. Y el mismo Señor dice por San Juan, si alguno me ama, guardará mi ley. Porque aunque puede el hombre ser justificado, y hecho de malo bueno, antes de cumplir con acciones externas cada uno de los mandamientos de la ley, sin embargo es imposible justificarse el que tiene ya uso de razón, si no tuviere preparado el ánimo para guardar todos los mandamientos de Dios, últimamente para que nada se le quede al párroco a fin de atraer a los fieles a observar la ley, hará ver cuán copiosos y cuán suaves son sus frutos, lo que fácilmente podrá probar con las cosas que están escritas en el Salmo 18, porque allí se celebran las alabanzas de la ley de Dios, entre las cuales esta es la mayor, y la que declara mucho más la majestad, y gloria del Señor, que los mismos cuerpos celestiales con toda su hermosura y concierto, porque aunque estos de tal modo pusieron en admiración aún a las naciones bárbaras, que las obligaron a conocer la gloria, sabiduría, y poder del artífice y criador de todo, pero la ley del Señor convierte a Dios las almas, porque conociendo por medio de la ley los caminos de Dios y su voluntad santísima, enderezamos nuestros pasos por las sendas del Señor, y como solo son verdaderamente sabios los que temen a Dios, luego le atribuye, que da sabiduría a los pequeñuelos, y por esto los que guardan la ley de Dios, son colmados de verdaderos gozos y del conocimiento de los misterios divinos, y demás de esto de regalos y premios muy grandes así en esta vida como en la otra. Mas no habemos de guardar esta ley tanto por causa de nuestra utilidad, cuanto por amor de Dios, quien se dignó descubrir por ella su voluntad a los hombres. Porque si la cumplen las demás criaturas, mucho más justo es que la cumplamos nosotros. Ni tampoco debe pasarse por alto, que en esto mostró Dios señaladamente su clemencia hacia nosotros y las riquezas de su suma bondad, pues pudiendo obligarnos a guardar su ley, y que sirviésemos para gloria suya sin premio ninguno, quiso sin embargo juntar su gloria con nuestra utilidad, de manera que lo mismo que era glorioso para su majestad,
fuese provechoso para nosotros. Y como este provecho es en sumo grado aventajado y crecido, enseñará el párroco lo que dijo por último el profeta, que en guardar estas leyes es mucho el galardón, porque no solamente nos están prometidas aquellas bendiciones que parece se ordenaban más a la felicidad terrena, como ser benditos en la ciudad y benditos en el campo, sino también aquel jornal copioso, y aquella medida buena, henchida, atestada, colmada y rebosando por todas partes, que está propuesta en los cielos, y que la merecemos con obras virtuosas y justas ayudados de la misericordia de Dios.